En algún lugar, en este mismo instante, hay una criatura que está cargando responsabilidades que no le pertenecen. Una criatura cuyo cuerpo aún está desarrollándose, cuyo cerebro aún está formando sus conexiones neurales más fundamentales, pero cuya infancia ya ha sido confiscada. No fue un robo dramático, no hubo violencia explícita, simplemente sucedió, de la forma que suceden todos los crímenes más efectivos, sin que nadie lo notara realmente, sin que nadie levantara la voz, sin que nadie dijera, esto es inaceptable. Una estadística nos sigue como una sombra. El 58% de los niños reportan haber tenido que asumir responsabilidades de adultos antes de los 10 años de edad. No estamos hablando de hacer las tareas. Estamos hablando de cuidar hermanos menores, de cocinar las comidas de la familia, de limpiar la casa, de mantener la paz, de ser el adulto emocional en una familia donde los adultos no estaban siendo adultos. Y lo más aterrador, la mayoría de estos niños creció creyendo que esto era normal, que esto era su rol, que simplemente no tenían derecho a ser niños. Imagina una casa cualquiera. Un niño de 7 años entra a la escuela y todos sus compañeros están hablando de qué vieron en la televisión la noche anterior, de los juegos a los que jugaron, de las cosas sin sentido y completamente hermosas que hacen los niños cuando se les permite serlo. Pero este niño específico, no vio televisión. Pasó la noche limpiando porque su madre trabajaba hasta tarde. Pasó la noche cuidando a su hermano porque no había dinero para un cuidador. Pasó la noche en un estado de vigilancia porque en su casa las cosas podían desmoronarse sin previo aviso. Este es el primer secreto que la sociedad mantiene bajo llave. Existe un crimen que es tan normalizado, tan socialmente aceptado, que la mayoría de las personas ni siquiera lo ve como crimen. Es el crimen de robar la infancia, de extraer la inocencia de un niño como si fuera un recurso, de transformar a un ser que está biológicamente diseñado para jugar, para aprender, para explorar sin propósito en una máquina de funcionamiento, en un pequeño adulto, en un soldadito que marcha según órdenes que nunca pidió recibir. Los psicólogos contemporáneos lo llaman aceleración del desarrollo. Los trabajadores sociales lo llaman negligencia. Los padres desesperados lo llaman necesidad. Pero la verdad es infinitamente más sombría. Es la instalación de un programa en el hardware humano de un niño que dice, no tienes derecho a necesidades propias, no tienes derecho a debilidad, no tienes derecho a ser vulnerable. Tu única razón de existir es mantener en marcha esta familia. Y una vez que ese programa está instalado, una vez que ese código está escrito en los circuitos neurales del niño, es casi imposible desinstalarlo. Permanece allí, a través de toda la vida adulta, generando comportamientos compulsivos, generando crisis crónicas, generando un profundo y persistente sentimiento de que algo está fundamentalmente mal contigo. La crianza que no pudo ser crianza no es simplemente alguien que tuvo una infancia difícil. Es alguien cuya infancia fue literalmente extirpada. Es alguien a quien le fueron robadas las experiencias que son neurobiológicamente cruciales para el desarrollo saludable. El juego desestructurado, que es donde los niños aprenden a resolver problemas de forma creativa, a desarrollar la resiliencia, a simplemente existir sin propósito. La exploración sin supervisión, que es donde los niños aprenden a confiar en su propia brújula interna, a tomar riesgos calculados, a descubrirse a sí mismos. La amistad sin agenda, que es donde los niños aprenden empatía verdadera, reciprocidad, la alegría de la conexión que no tiene nada que ver con sobrevivencia. Todo eso fue reemplazado por obligación, reemplazado por deber, reemplazado por la constante sensación de que hay algo que necesita ser arreglado y tú eres responsable de arreglarlo. El documental de la psique moderna es, en realidad, la historia de millones de niños que fueron forzados a crecer demasiado rápido. Niños que descubrieron a una edad demasiado temprana que el mundo es un lugar difícil, que la vida requiere sacrificio, que la inocencia es un lujo que no puedes permitirte. Y lo peor es que creció culpándose a sí mismos, creyendo que si realmente tuviera derecho a ser niño, entonces la familia se desmoronaría, creyendo que el hecho de que fue necesario que creciera es evidencia de que nunca merecía haber sido niño en primer lugar. En los próximos minutos exploraremos cómo el robo de la infancia crea cicatrices que persisten durante décadas, cómo el sistema nervioso de un niño que fue acelerado nunca verdaderamente se recupera, cómo la crianza que fue obligada a crecer se convierte en un adulto que no sabe cómo permitirse simplemente descansar, jugar, ser improductivo sin sentir culpa extrema. No es ficción, es neurobiología, es psicología del trauma. Es el crimen silencioso de nuestra época, el crimen que castigamos en algunos contextos y celebramos en otros. El crimen que cometemos contra los niños más vulnerables en nombre de la responsabilidad y la vida real. Porque si miramos honestamente lo que estamos haciendo cuando obligamos a un niño a crecer antes de tiempo,
Tendríamos que confrontar algo que la mayoría de las sociedades no está lista para confrontar, que hemos construido un sistema que se beneficia del sufrimiento de los niños, un sistema que necesita que los niños crezcan rápido, un sistema que no sabe qué hacer con la inocencia. Detente aquí, porque lo que acabas de escuchar, eso no fue solo una descripción, fue un espejo, fue una verdad que has estado llevando en tu cuerpo durante décadas, pero que nunca tuviste el coraje de nombrarlo. Si mientras escuchabas eso, de repente te viste a ti mismo, si reconociste esa casa, si identificaste ese niño que tuviste que ser, si de pronto comprendiste por qué todavía hoy, siendo adulto, tienes una sensación obsesiva de que debes estar siendo útil, productivo, responsable en todo momento, si finalmente entendiste por qué el descanso se siente como culpa, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. No es invitación, es un acto de autopreservación, porque lo que viene es más profundo, es más perturbador. Y es exactamente lo que ese niño dentro de ti ha estado esperando que alguien finalmente tuviera el coraje de decir en voz alta. Suscríbete, activa la campana, porque esa infancia robada merece ser reconocida y aquí, en este espacio, finalmente será. Algo que devastará a cualquiera que realmente entienda sus implicaciones. El cerebro de un niño que fue obligado a crecer demasiado rápido desarrolla patrones neurales que son literalmente patológicos. No estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de una reorganización fundamental de cómo el cerebro procesa la información, la seguridad, el significado de estar vivo. Los investigadores del Instituto Max Planck en Alemania han conducido estudios de neuroimagen sofisticados en adultos que reportan haber sido forzados a asumir responsabilidades adultas durante la infancia. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. El córtex prefrontal, esa región que es crucial para la planificación a largo plazo, la regulación emocional y la capacidad de demorar gratificación, mostraba patrones de desarrollo acelerado. Pero aquí está lo importante. Ese desarrollo acelerado no era saludable, era patológico. Era como si el cerebro del niño hubiera dicho, no hay tiempo para desarrollarse gradualmente, tengo que madurar ahora, inmediatamente, porque hay una crisis que necesita ser resuelta. El resultado es un cerebro que está permanentemente en un estado de anticipación de crisis, un cerebro que nunca verdaderamente descansa, un cerebro que está constantemente escaneando el horizonte en busca de problemas potenciales. Es como si tuviera un sistema de alarma que fue configurado en nivel máximo cuando el niño tenía 5 años y nunca fue desactivado. Pero eso no es lo más inquietante. Los investigadores también examinaron la amígdala, esa región que procesa las emociones de supervivencia. En niños que fueron obligados a crecer rápidamente, la amígdala mostraba una hiperactividad crónica. El sistema de amenaza del cerebro estaba literalmente en overdrive. El niño estaba siendo expuesto a niveles de estrés que normalmente solo experimentaría alguien en una zona de guerra. Y el resultado es un adulto que permanece en ese estado de alerta de combate incluso cuando objetivamente está seguro. El neurocientífico Daniel Siegel ha publicado extensamente sobre lo que él llama el cerebro en desarrollo. Señala que el cerebro infantil no es simplemente una versión más pequeña del cerebro adulto, es fundamentalmente diferente. Está diseñado para la exploración, para el juego, para la integración lenta de información nueva. Cuando forzas un cerebro infantil a funcionar como un cerebro adulto, estás violando su diseño fundamental. Estás obligando al software a ejecutar programas para los que no fue creado. El resultado es una serie de consecuencias neurobiológicas predecibles, mayor prevalencia de trastornos del desarrollo, incluyendo TDAH, y trastornos del espectro autista en niños que fueron traumatizados emocionalmente, mayor incidencia de problemas de regulación emocional, mayor tendencia a la disociación como mecanismo de supervivencia, mayor predisposición a las adicciones de varios tipos, porque el adulto está buscando formas de silenciar un sistema nervioso que literalmente nunca aprendió a estar en paz. La investigadora Bessel van der Kolk ha documentado algo que es verdaderamente inquietante, que el trauma de la aceleración del desarrollo a menudo es más difícil de tratar que el trauma de abuso directo. ¿Por qué? Porque el trauma de abuso directo es obvio. Puedes nombrarlo, puedes procesarlo, pero el trauma de ser forzado a crecer es tan insidioso, tan normalizado, que la mayoría de las víctimas ni siquiera lo reconocen como trauma. Lo ven como su naturaleza, lo ven como un defecto de carácter, lo ven como debilidad personal. Ahora, miremos hacia la sabiduría ancestral. En prácticamente todas las culturas tradicionales que han perdurado durante milenios, existe algo conocido como la educación por etapas. Era un reconocimiento profundo de que los niños necesitan tiempo para simplemente ser niños, que la transición a la adultez debe ocurrir gradualmente, que hay una razón biológica por la cual los seres humanos tienen la infancia más larga de cualquier mamífero. Esa infancia larga existe porque el cerebro humano necesita tiempo para desarrollarse correctamente.
En el budismo tibetano existe una práctica donde los niños no son obligados a asumir responsabilidades hasta que hayan completado ciertos hitos de desarrollo. No es por capricho, es porque los maestros budistas entienden, a nivel profundo, que un niño que es obligado a crecer demasiado rápido pierde algo esencial. Pierde la capacidad de aprender desde la curiosidad. Pierde la capacidad de jugar de forma verdaderamente desestructurada. Pierde algo que Jung llamaría el acceso a lo luminoso, a lo mágico, a lo simplemente hermoso, sin propósito. Los pueblos indígenas de América del Sur tienen un concepto conocido como el tiempo de la semilla. Es el periodo de la infancia donde el niño está supuesto a estar absorbiendo el mundo sin responsabilidades adultas. Es el periodo donde están construyendo su base psicológica y espiritual. Interfieren en ese periodo con responsabilidades adultas es en el lenguaje de estos pueblos, una forma de envenenamiento. Es dañar la semilla antes de que tenga la oportunidad de germinar adecuadamente. Carl Jung escribió extensamente sobre el concepto del puer, el eterno niño que existe en cada psique adulta. Dijo que un adulto saludable necesita mantener acceso a esa parte de sí mismo, esa capacidad de jugar, de explorar sin propósito, de simplemente existir en un estado de asombro. Pero dijo algo más importante, que si esa parte es destruida durante la infancia, si es reemplazada por obligación y deber, el resultado es un adulto que es psicológicamente riguroso, que no puede acceder a la creatividad verdadera, que vive una vida gris, sin color. Los antiguos griegos entendían esto. Tenían un término específico para diferentes etapas de la vida, y para cada etapa había actividades específicas que eran consideradas apropiadas. No era un sistema arbitrario. Era un reconocimiento de que la infancia tiene propósito, que la juventud tiene propósito, y que intentar condensar todas las etapas en una infancia acelerada es violar algo fundamental del desarrollo humano. En el mundo externo, la crianza que fue obligada a crecer a menudo no muestra signos obvios de su herida interna. Este es parte de lo que lo hace tan peligroso, tan invisible, tan fácil de pasar por alto o incluso de celebrar. El primer signo, y quizás el más visible, es la sobrecarga de responsabilidades en edad adulta. El adulto que simplemente no puede relajarse, que siempre está buscando algo que necesita ser arreglado, que ve el tiempo libre no como una oportunidad para descansar, sino como un tiempo donde debería estar siendo productivo, donde debería estar resolviendo problemas, donde debería estar cuidando a otros. La segunda señal es la incapacidad para acceder al juego verdadero. El adulto que no puede simplemente sentarse y jugar sin propósito, que necesita que todo tenga un significado, que necesita que incluso el entretenimiento sea productivo en alguna forma, que mira a otros adultos que simplemente se sientan y ríen de cosas sin sentido y piensa, ¿cómo tienen el lujo de hacer eso? El juego desestructurado fue robado durante la infancia, así que el adulto no tiene acceso a él ahora. No sabe cómo hacerlo. Es como si hubiera aprendido a hablar, pero olvidó el idioma. La tercera señal es lo que podríamos llamar la compulsión del completamiento. El adulto que tiene una lista infinita de tareas, que nunca verdaderamente termina de trabajar, que incluso en vacaciones está pensando en las cosas que podrían estar siendo hechas en casa, que experimenta una ansiedad profunda si no está haciendo algo productivo. ¿Por qué? Porque durante la infancia el valor del niño estaba directamente vinculado a lo que podía producir, a cuántas responsabilidades podía asumir, a cuántos problemas podía resolver. Así que ahora, como adulto, sigue operando bajo el mismo sistema. Su valor está vinculado a su productividad. Su dignidad está vinculada a su utilidad. La cuarta señal es la incapacidad para pedir ayuda. El adulto que se ahogará antes de levantar la mano y decir, necesito asistencia. Que verá su casa quemarse antes de permitir que otros interfieran. ¿Por qué? Porque durante la infancia no había ayuda disponible. Era el niño quien tenía que resolver todo. Era el niño quien tenía que ser responsable. Y ese patrón está tan profundamente incrustado que el adulto no puede romperlo incluso cuando racionalmente sabe que sería más fácil simplemente pedir ayuda. La quinta señal es lo que los terapeutas llaman la culpa del descanso. El adulto que se siente increíblemente culpable cuando toma un día libre, que descansa y se siente como si estuviera cometiendo un crimen, que puede estar en vacaciones pero su mente está constantemente revoloteando alrededor de todas las cosas que podría estar haciendo, que se culpa a sí mismo por ser perezoso, cuando realmente simplemente está tratando de recuperarse de décadas de overextensión. La sexta señal es la falta de límites saludables con la familia. El adulto que continúa asumiendo responsabilidades por sus padres, hermanos, tíos lejanos, que es el que resuelve todos los problemas familiares, que es el que mantiene la paz, que es el que carga la carga emocional de la familia,
Y sigue haciéndolo incluso aunque le está destruyendo, porque el rol fue asignado hace décadas y el adulto no sabe cómo no ser esa persona. La séptima señal es el deterioro físico crónico, el adulto que está constantemente enfermo, que tiene dolores que los médicos no pueden explicar, que sufre de somatización del estrés, que está viviendo en un estado de estrés crónico tan profundo que su cuerpo está literalmente comiendo a sí mismo. El cuerpo está diciendo lo que la mente se niega a admitir, que esto no es sostenible, que el humano no fue diseñado para vivir en este estado de alerta permanente. La octava señal es la depresión existencial, el adulto que funciona, que tiene un trabajo, que mantiene las relaciones, que se ve normal, pero que internamente está experimentando una profunda sensación de que la vida no tiene sentido, que nada importa realmente, que todo está en tonos de gris, y confunde esto con la depresión clínica cuando realmente lo que está experimentando es el resultado acumulativo de una vida vivida sin infancia, sin juego, sin la simple alegría de existir sin propósito. Lo que sucede a nivel individual tiene consecuencias colectivas que apenas estamos comenzando a articular. Cuando millones de personas crecen siendo obligadas a madurar demasiado rápido, cuando generación tras generación de niños es convertida en pequeños adultos, se crea lo que podríamos llamar una cultura del agotamiento perpetuo. Una sociedad donde la infancia es vista como un lujo, donde la irresponsabilidad es sinónimo de madurez, donde una persona que realmente se atreve a descansar es vista como perezosa. Imagina una sociedad donde la mayoría de las personas están operando en un estado de crisis constante, donde casi nadie verdaderamente descansa, donde la gente trabaja hasta que literalmente se desmorona físicamente, donde la productividad es virtud y el descanso es vicio. Eso es lo que sucede cuando normalizamos el robo de la infancia. Creamos una sociedad de gente que nunca aprendió que estaba bien simplemente existir, que nunca experimentó la alegría de no hacer nada. El resultado es predecible. Las tasas de burnout están alcanzando proporciones de crisis. Los jóvenes adultos están reportando niveles de ansiedad y depresión sin precedentes. Los sistemas de salud mental están siendo abrumados. Las personas están suicidándose. No necesariamente porque sus vidas sean objetivamente insoportables, sino porque están tan agotadas, tan desprovistas de alegría, tan desconectadas de cualquier sentido de significado, que la muerte comienza a aparecer como una alternativa bienvenida. A nivel societal, vemos esto manifestarse en sistemas que celebran la explotación, en corporaciones que esperan que sus empleados renuncien a cualquier sentido de límites, en escuelas que cargan cada vez más responsabilidades en los estudiantes, en familias donde los hermanos mayores son obligados a criar a los menores, en gobiernos que tienen políticas que esencialmente roban la infancia de millones de niños pobres a través de la necesidad económica. Lo que Jung llamaría el campo de distorsión colectiva es visible aquí, en toda su gloria. Hemos creado una realidad compartida donde el sacrificio es virtud, donde el agotamiento es un signo de dedicación, donde alguien que está literalmente muriendo por sobrecarga se es visto como admirablemente comprometido. Hemos invertido completamente los valores. Hemos hecho lo destructivo parecer admirable. La arquetipología es profunda. El arqueotipo del niño adulto es ahora uno de los más prevalentes en la cultura occidental. Es la imagen del joven que ya ha sido derrotado por la vida, del adolescente que tiene los ojos de alguien que ya ha visto demasiado, del joven adulto que simplemente parece cansado de una forma que no puede ser dormida. Hemos normalizado esta imagen. Hemos dejado de verla como un signo de trauma. La hemos comenzado a ver como una parte normal del desarrollo. Las industrias también se benefician. La industria del café prospera cuando millones de personas necesitan estimulantes para simplemente levantarse de la cama. La industria farmacéutica prospera cuando millones de personas necesitan medicamentos para poder dormir. La industria de la autoayuda prospera cuando millones de personas están desesperados por encontrar una forma de funcionar a través del agotamiento. Es casi como si la sociedad, a nivel profundo, tuviera un incentivo invertido para mantener a las personas en un estado de agotamiento constante. Los sistemas políticos también lo aprovechan. Una población agotada es una población dócil, una población que no tiene energía para cuestionar, una población que está demasiado ocupada, simplemente tratando de sobrevivir para realmente pensar críticamente sobre los sistemas que la están destruyendo. Es casi como si el robo de la infancia, la compulsión de crecimiento prematuro, fuera un mecanismo de control social, una forma de crear ciudadanos que no saben que tienen el derecho a descansar, que no saben que tienen el derecho a existir sin propósito, que no saben que tienen el derecho a simplemente ser. Hemos llegado al punto donde el conocimiento debe transformarse en liberación práctica. La pregunta que resuena en la mente de alguien que reconoce estos patrones es urgente. ¿Cómo recupero algo que fue robado hace décadas? ¿Cómo accedo a la infancia cuando ya tengo 30, 40,
50 años? ¿Cómo aprendo a jugar cuando cada fibra de mi ser está programada para trabajar? ¿Cómo me permito descansar cuando mi sistema nervioso tiene pánico cada vez que intento? El primer elemento del protocolo es lo que podríamos llamar la práctica del descanso intencional. Y no es lo que piensas, no es simplemente sentarse en el sofá. El descanso intencional es un acto revolucionario contra el sistema que te fue inculcado. Es el acto deliberado de hacer absolutamente nada, de permitir que el tiempo pase sin convertirlo en algo productivo. Puede ser sentarse en el parque y simplemente mirar los árboles, puede ser estar en la cama sin revisar tu teléfono, puede ser pasar una hora sin resolver nada. Lo importante es que lo haces deliberadamente, que lo reconoces como un acto de sanación, que honras el hecho de que mereces descanso, incluso si nunca lo experimentaste de niño. El segundo elemento es la exploración del juego intencional, porque el juego no es algo que simplemente sucede cuando no estás ocupado, es algo que necesita ser cultivado, especialmente cuando tu infancia fue robada. Puede ser tan simple como un juego de mesa, puede ser dibujar, puede ser bailar, puede ser construir algo. Lo importante es que es desestructurado, que no tiene propósito más allá de la actividad misma, que está permitido que sea imperfecto, está permitido que sea tonto, está permitido que sea simplemente hermoso sin significado. El tercer elemento es la revisión del sistema de valores, porque el niño que fue obligado a crecer internalizó un sistema de valores donde la productividad es igual a valor, donde el descanso es igual a pereza, donde ocupar espacio sin contribuir es egoísmo, y ese sistema está literalmente matándote. Así que necesitas, deliberadamente, cultivar un nuevo sistema de valores. Necesitas comenzar a creer, a un nivel celular, que tu valor existe independientemente de lo que produces, que tienes derecho a descanso incluso si no lo ganaste, que tienes derecho a existir incluso si no estás siendo útil. El cuarto elemento es lo que los terapeutas llaman reparenting temporal. Esto significa deliberadamente hacerte cosas que el niño en ti no pudo hacer. Comparte un helado, ve una película de dibujos animados, pasa tiempo en un parque infantil, juega con plastilina, dibuja sin preocuparte de que sea bueno, canta sin preocuparte de que tenga sentido. Lo importante es que estás deliberadamente permitiendo que el niño en ti tenga experiencias que fueron robadas, que estás reconociendo que ese niño merece tener su turno, que estás validando que la infancia tiene valor incluso décadas después. El quinto elemento es la recalibración de límites, especialmente en relación con la familia original, porque es probable que los patrones de sobrecarga comenzaron en la familia, y es probable que la familia tiene un incentivo invertido para que continúes llevando esas responsabilidades, así que necesitas establecer límites. No voy a resolver este problema familiar, no voy a ser el que mantiene la paz, no voy a sacrificar mi bienestar para la comodidad de otros. Estos límites serán resistidos. Habrá drama, habrá acusaciones, pero son necesarios para tu sobrevivencia. El sexto elemento es la creación de lo que podríamos llamar un círculo de permiso. Personas en tu vida que te dan permiso para no ser productivo, que te dan permiso para descansar, que no te juzgan por ocupar espacio sin contribuir, porque tu sistema nervioso necesita aprender, a través de relaciones seguras, que descansar es permitido, que la inactividad no es peligrosa, que existe un mundo en el cual puedes simplemente ser. Hemos llegado al punto más profundo del viaje, donde la verdad más fundamental debe ser enunciada. La pregunta que permanece en las sombras es esta. ¿Cuándo fue el momento exacto en el que decidiste que no merecías infancia? No fue un momento, fue 1000 momentos. Fue cada crisis que tuviste que resolver, fue cada problema que tuviste que manejar, fue cada vez que tu necesidad fue pospuesta para urgencia de otro. Y en cada uno de esos momentos, el niño en ti murió un poco. El niño que podría haber sido, que se suponía que sería, fue sacrificado en el altar de la necesidad adulta. El filósofo Martin Heidegger escribió sobre el concepto de la oportunidad perdida. Dijo que existen momentos en la vida que, si son perdidos, nunca pueden ser completamente recuperados. La infancia es una de esas oportunidades. Si es robada, si es reemplazada prematuramente con responsabilidades adultas, no hay una forma limpia de recuperarla. El daño es permanente en cierto nivel. Pero aquí está lo que Heidegger también dijo, que la verdadera cura para una oportunidad perdida no es intentar recrearla, es integrar la pérdida, es permitirse sentir la gravedad de lo que fue robado, es llorar la infancia que nunca tuvo. La verdad oscura que persigue a aquellos cuya infancia fue robada es esta, que el mundo no va a pedirle disculpas, que la sociedad no va a reconocer que fue injusto, que tus padres probablemente nunca van a decir: lo siento, no debía haberte obligado a crecer tan rápido.
Porque para la mayoría de los adultos, obligar a sus hijos a madurar es simplemente lo que hacen. Es lo que les hicieron a ellos. Es el ciclo. Y la aceptación de esta verdad, la aceptación de que la redención externa nunca llegará, es devastadora. Pero aquí está el giro que cambia todo. Aquí está la verdad que debe ser escuchada en las profundidades de tu ser. La redención no viene de afuera, viene de adentro. Viene del momento en el cual el adulto finalmente se convierte en el adulto amoroso que el niño necesitaba. Es el momento en el cual finalmente dices, pequeño yo, lo siento por todo lo que fue robado, pero ahora estoy aquí y voy a cuidarte y voy a permitirte las cosas que no pudiste tener entonces. Jung escribió sobre el concepto del puer eterno, el niño eterno que existe en el inconsciente, pero dijo algo profundamente importante, que el objetivo no es quedarse siendo el puer, es integrar el puer, es permitir que esa parte de ti tenga voz en tu vida adulta sin que domine completamente. Es permitir que el niño juegue, que explore, que simplemente sea, mientras la parte adulta responsable mantiene la estructura. Y aquí está lo verdaderamente revolucionario. Cuando finalmente permites que el niño en ti experimente algunas de las cosas que fue robada, algo extraordinario sucede. No se desmorona tu vida. No te conviertes en irresponsable. Lo que sucede es mucho más interesante. Finalmente, comienzas a vivir. Finalmente, experimentas la vida no como una serie de crisis que necesitan ser resueltas, sino como una experiencia que puede ser simplemente experimentada. La crianza que fue obligada a crecer no puede cambiar el pasado, no puede recuperar los años que fueron perdidos, no puede convertirse de nuevo en el niño que fue. Pero lo que puede hacer, lo que debe hacer, es honrar el niño que fue, permitirle finalmente descansar, permitirle finalmente jugar, permitirle finalmente ser amado sin condiciones de productividad. La verdad aterradora, la que persigue a nuestras sociedades, es que continuamos robando la infancia de nuestros niños. Continuamos diciéndoles que necesitan crecer. Continuamos diciéndoles que sus necesidades de juego, de exploración, de simplemente ser, son menos importantes que la necesidad de la familia de que ellos funcionen. Y mientras esto sucede, continuamos creando generación tras generación de adultos que no saben que alguna vez tuvieron derecho a descanso, que no saben que la vida podría haber sido hermosa. Pero aquí está la nota final, la que debe reverberar en los rincones más profundos de tu ser. La infancia que fue robada no tiene que definirte para siempre. El hecho de que fue perdida no significa que la alegría que acompaña a la infancia también está perdida para siempre. Porque la alegría, la libertad, la capacidad de jugar, la capacidad de simplemente ser, esas cosas no tienen límite de edad. Están disponibles para ti ahora. Están esperando que finalmente las reclames. Están esperando que finalmente permitas que el niño en ti tenga su turno. Y cuando finalmente lo hagas, cuando finalmente honres la infancia que fue robada, no llevándola al presente como trauma, sino integrándola como sabiduría, algo cambia, no solo en ti, cambia en todos a tu alrededor, porque ven que es posible, ven que un adulto puede jugar, que un adulto puede descansar, que un adulto puede simplemente ser feliz, sin razón, y eso es un acto que revoluciona generaciones.